Hola, ¿cómo están? Oigan, hace mucho no nos veíamos, ya estamos en el año nuevo 2021 y pues antes que nada, todavía estamos a tiempo de desearnos feliz año, todavía venimos con la esperanza, con la alegría de algo nuevo. Yo ahora estuve leyendo a fin de año mucha gente que decía, no, yo no hago mi corte a fin de año, sino en mi cumpleaños, ¿no? Dije, eso está padre, es buena idea. Mi cumpleaños es en diciembre, entonces a lo mejor no haría mucha diferencia, ¿no? Pero otras personas decían, no, yo hago como mi corte del año cada vez que termino un proyecto y entonces ahí evalúo y reviso pues mucha gente todavía habla de propósitos o mis hábitos o cómo he ido logrando mis metas. Y bueno, pues si lo hacen o no, estamos ahorita con la novedad, con la frescura de este año nuevo. Y ciertamente, pues, pues no empieza muy diferente a como terminamos el año, ¿no? Seguimos teniendo una situación de mucho dolor, de mucha incertidumbre, de tristeza. Pues la gente querida, la gente a nuestro alrededor sigue perdiendo, pues la gente muy querida, ¿no? Papá, mamá, abuelitos, hermanos, hermanas y pues justamente en todas las fechas navideñas, pues no sé, nos invade la nostalgia, el ambiente, ¿no? Se vuelve diferente y nos da más tristeza por lo significativo de las fechas. Entonces también pues nos recordamos que somos comunidad, que nos acompañamos de una manera. Eh, Pues sí, hemos dicho antes, ¿no? O sea, no deja de doler y el hecho de que confiemos en Dios, de que creamos en Dios, de que creamos en la resurrección, para quienes creemos, no significa que entonces no me duele, que no estoy triste, incluso se vale pelearme con Dios, preguntarle por qué hiciste eso, aunque sabemos que Dios no hace las cosas, no es en el plan de Dios que suframos, no es el plan de Dios que perdamos a nuestros seres queridos, simplemente es la biología, es el cuerpo. Y bueno, y por otro lado, ya afortunadamente, pues vamos un poco caminando con la vacuna, lento pero seguro, entonces se ve la esperanza. Y entonces la invitación sigue siendo a cuidarnos como comunidad. ¿Cómo seguimos siendo responsables unas con otras, unos con otros, quedándonos en casa, usando perdón, cubrebocas, lavándonos las manos y ya sabemos, evitando fiestas, todo lo que tenemos que hacer? Y justo también habíamos platicado que esta es una forma súper concreta que tenemos de vivir nuestra misión CSBI. Entonces, habíamos hablado en nuestra primera cápsula sobre misión. Y hoy quiero decirles, les voy a enseñar hoy 3 libros. Dos de ustedes, perdón, algunos de ustedes seguramente conocen un libro, pues un libro, hoy les voy a enseñar un pedacito de la Biblia. Otro libro se llama Promesas por cumplir, seguramente algunas personas de ustedes ya lo han leído. Es un libro muy bonito, se los recomiendo de verdad, sobre la historia de nuestra congregación. Y otro libro es Nuestras Constituciones. Entonces, en nuestras constituciones, hoy las tengo aquí porque les quiero leer lo que dicen las constituciones, que es la misión de nuestra congregación. Tal cual, la misión de nuestra congregación es actualizar el amor salvador y misericordioso del Verbo encarnado. Entonces, amor, promoviendo la dignidad de la persona humana. Y luego dice, movidas por el Espíritu Santo, analizamos la realidad del mundo en que vivimos para discernir las necesidades de la iglesia. Entonces, si necesitamos así como señalar algunas palabras, es el amor del Verbo encarnado, por supuesto, y promoviendo la dignidad humana y movidas por el Espíritu Santo. Y entonces la invitación que todas nosotras les hacemos a ustedes es, oye, esta es misión de toda la comunidad CCDI, no es la misión de las hermanas que tenemos votos, nada más. Es la misión tuya como estudiante del Colegio Mexicano, es la misión tuya como profe o profa del Colegio Mexicano, es la misión tuya como administrador, administradora. O sea lo que sea que hagas en el Colegio Mexicano, eres la familia de alguien que asiste al Colegio Mexicano, somos familia CCBI y esta misión también nos corresponde. Pero lo que hoy les quiero compartir es muy sencillo, que esta misión, insisto, no es de las hermanas, es simplemente cómo nosotras hemos expresado que nos insertamos en el proyecto de la historia de la salvación, que es la historia de la salvación de Dios. La historia de la salvación la encontramos efectivamente el inicio y la historia hasta hace más o menos 2000 años
en la Biblia. ¿Por qué hablamos de la misión en el contexto de historia de la salvación? Porque me parece que es una forma en que podemos seguir cronológicamente los hechos, los acontecimientos. También porque, bueno, al hablar de una historia, pues está padre, ¿no? Se van contando los personajes, las historias, la narrativa, y entonces también lo más importante es que yo como personaje me puedo insertar en una historia y también me hago protagonista de ella. Entonces, los primeros libros de la historia de la salvación, bueno, de la Biblia, nos hablan por supuesto pues de la creación, ¿no? Sabemos esto, el Génesis, y después como que todo lo que pasó al inicio, pero encontramos muchísimos libros que son los profetas. Estoy casi segura que todos hemos escuchado la palabra profeta, y también ojalá en femenino la palabra profetisa. ¿Quién es un profeta? Una profetisa, una persona que denunciaba, y todavía hoy, ¿no? Pero vamos a hablar de en aquellos tiempos. Denunciaba y anunciaba. Estas son como las dos palabras que típicamente escuchamos cuando hablamos de profetas. Denuncian que la injusticia que está sucediendo alrededor, y anuncian que la esperanza en un presente y un futuro mejor, pero que requiere de nosotros una acción. Entonces hoy he seleccionado aquí un párrafito como un ejemplo. Tenemos muchísimos ejemplos de profetas, hemos escuchado sus nombres: Isaías, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Amós, Joel, Daniel, pero hoy quiero leerles este pedacitito, Miqueas 2:2. Entonces nuestro profeta hoy, Miqueas, por ejemplo, él decía contra pues los poderosos: codician campos y los arrebatan, casas y se apoderan de ellas, oprimen al dueño y a su casa, al propietario y a su herencia. Entonces, Miqueas claramente nos está hablando de situaciones sociales muy concretas que son injustas, y esto fue escrito, insistimos, hace más de 2000 años, y hoy lo seguimos viendo. Hoy seguimos viendo que gente poderosa sigue codiciando, sigue queriendo, sigue apropiándose de lo que corresponde a todas y todos. Y Miqueas tiene uno de los versículos más bonitos de la Biblia. Incluso esta es una nota cultural. Muchísimas hermanas, hermanos religiosos utilizan este pedacito cuando hacemos la profesión religiosa o para oraciones así que tengan que ver con nuestra consagración, porque de una manera muy bonita Miqueas dice que lo único que quiere Dios de nosotros es que practiquemos la justicia, que amemos la fidelidad, a veces lo decimos como amar con ternura, y que caminemos humildemente con Dios. Entonces, este es Miqueas, y a eso nos hace la invitación. Seguimos leyendo la Biblia, llegamos luego, por supuesto, a lo que es así como el culmen, creemos, de la revelación de Dios, que es el nacimiento de Jesús. Y ahorita es un momento muy padre para seguirlo reflexionando, porque acabamos de celebrar la Navidad, que pasamos por el Adviento. En el Adviento, ¿a quién leímos muchísimo? A Isaías, ¿no? Entonces la Navidad, el Verbo se hace carne, habita entre nosotros, y ya vimos a las historias de Jesús niño. Ya también leímos la historia del bautizo de Jesús y cómo él empieza entonces a vivir su reino. Nos pasamos ahora hasta los 1860 y tantos, y les quiero leer del libro Promesas por Cumplir este párrafito que nos está hablando de nuestras primeras hermanas que junto con Claudia Moya Dubuy vinieron a San Antonio y empezaron a trabajar en el hospital que le llamaban la Enfermería de Santa Rosa. Las hermanas dicen que ellas soñaban que realmente la atención en el hospital fuera para las personas más pobres y a quienes de veras no podían pagar servicios en algún otro tipo de enfermería. Enfermería es la palabra que se utiliza en aquel momento para clínica o hospital. Pero para esto, dicen, el número de pacientes de caridad debía ser proporcional al de pacientes de paga. Pero esto no sucedió, y entonces esto es lo que les quiero leer. Dice: tan valiosas como fueron las intenciones de las hermanas, el balance de los pacientes que pagaban y de los que no pagaban nunca se mantuvo, y las finanzas fueron un gran problema. El Santa Rosa funcionaba como el hospital citadino, el hospital de la ciudad, pero no recibía ningún apoyo financiero de fondos públicos. Se solicitó ayuda a través de una editorial del periódico local. Y dice, esto es muy importante,
El déficit se explicaba de la siguiente manera: ha sido producido por la admisión de los indigentes, de quienes el verdadero responsable es el pueblo. Alguien debe responsabilizarse de esto y la comunidad debe admitir que lo que se ha hecho mal debe corregirse. Este es un párrafo importantísimo de denuncia y de explicación, perdón, de demanda de una explicación y de una acción. O sea, las hermanas están siendo clarísimas diciendo: nosotros vamos a atender a quien necesite, pero no podemos porque no tenemos todo el dinero del mundo, no tenemos recursos infinitos. Y a quienes hemos atendido, a las personas indigentes, las seguiremos atendiendo, pero les decimos: las personas indigentes existen porque hay quienes son poderosos, quienes tienen recursos económicos, el poder es un recurso, por supuesto, recursos económicos, y quienes han abusado del poder, quienes han saqueado, y por eso existen las personas indigentes. Y exigimos que lo que se ha hecho mal se corrija. Entonces, ejemplo clarísimo y padrísimo de una denuncia. La historia, pues, ¿se solucionó? Por supuesto que no. Hace poquito tuve una reunión, estábamos jóvenes de San Antonio, de Perú, de México, y un joven de aquí de San Antonio les estaba platicando al resto de la pobreza y el hambre que existe aquí en San Antonio, Texas, y una muchacha de Perú no lo podía creer. Dice: yo nunca me imaginé que me dijeras, en Estados Unidos hay pobreza, en San Antonio, Texas, el hambre es impresionante que hay en San Antonio. O sea, entonces, ¿hemos cambiado? No. Pero bueno, la misión CCBI sigue presente y seguimos intentando trabajar en estas situaciones y en estas áreas. Y entonces, por eso yo quiero ahora llegar este documento de las constituciones. La última versión de nuestras constituciones fue en el 2015. Y hace rato estaba investigando con mi hermana. Creemos que el enunciado que les leí de la misión se crea en 1985. La investigación que estábamos haciendo es cuándo realmente fue explicitado de esta forma. Pero bueno, independientemente del año, si es que fue en 1985, lo que las hermanas hicimos en ese momento, claro, yo no estaba, pero es tomar simplemente una reflexión teológica, una reflexión filosófica, si quieren a veces, de qué es lo que hemos hecho a lo largo de la historia, a qué nos hemos sentido llamadas y en qué nos hemos fundamentado para hacerlo. Entonces, independientemente de que la misión haya sido escrita tal cual está en 1985 o no, les prometo, mi hermana y yo vamos a seguir investigando porque ya nos quedamos intrigadísimas. Les cuento que estábamos leyendo los primeros documentos. Decía que las hermanas se tenían que levantar a las 4:30 de la mañana a rezar, a las 5 tenían que hacer otra oración, a las 5:15 y creo que a las 5:45 ya estaban atendiendo a los pacientes en el hospital. Y bueno, eso yo lo vi cuando hace como 13 años que yo entré a la congregación. Las hermanas en el hospital todavía, la misa era a las 5:15 de la mañana y a mí me daba un infarto porque yo nunca he sido de madrugar tanto. Pero bueno, a todo se acostumbra uno, pero no, en este momento no nos despertamos. Seguro habrá hermanas que sí, pero no crean que a las 4:30 nos tenemos que despertar a rezar. Ya cada quien se acomoda según sus horarios o necesidades. Entonces, lo más importante es que las hermanas hemos hecho una expresión de lo que ha sido nuestra vida, de lo que entendemos que es a lo que estamos llamadas desde el misterio de Dios, y también la expresión desde la reflexión de cómo hemos ido viviendo nuestra vida, que la vemos en la historia, pero lo más importante es que es fundamentada pues en la palabra de Dios, fundamentada en la acción de Jesús, que nos vino a decir: oigan, mi proyecto del reino, este es el proyecto al que les invito. Ya habíamos tenido una cápsula hablando del reino, ¿se acuerdan? El reino de Dios es el sueño. ¿Cómo podemos vivir como una humanidad más justa, más hermana, más incluyente? Y entonces esto es importantísimo que lo comprendamos para que veamos, una vez más ya lo dije, misión CCBI no es la misión de las hermanas y no es tu misión, es misión de cada uno de nosotros, y que nos sigamos preguntando continuamente y todos los días: ¿cómo estoy viviendo yo esta misión? ¿Cómo estoy yo entendiendo que Dios me invita a participar de este maravilloso proyecto del sueño de Dios? Y esa pregunta, mientras más constante nos la hagamos, más claridad
y o más bonito, más sentido a nuestra vida. Sobre todo por eso, porque nos volvemos más incluyentes y trabajamos más intencionalmente por una sociedad más justa en donde todas y todas tengamos mismas oportunidades, mismo cariño, misma protección, mismo amor y mismo acceso, en este caso, por ejemplo, a la educación. Bueno, muchas gracias, me encanta saludarlos de nuevo y vamos a seguir reflexionando. Les mando abrazos. Gracias, bye. Alabado sea el Verbo encarnado.